A ver, nosotros justamente la idea de hacer por primera vez en la historia de los censos en Argentina un censo bimodal era poder darles a la gente herramientas de que elijan cómo ejercer su derecho y su obligación cívica también de participar en el censo, de reconocernos, de saber quiénes somos, ¿no? La primera forma es el censo presencial, que esto va a ser el día 18 de mayo, donde las personas censistas van a pasar por todas las viviendas de los hogares, tocando la puerta y pudiendo hacer el formulario. 2 meses antes, a partir del 16 de marzo lo habilitamos, la gente va a tener la oportunidad de completar anticipadamente el censo de forma digital en censo.gov.ar, y aquellos que decidan hacerlo anticipadamente, cuando pase el censista el día 18, lo único que van a hacer es entregarle un código de completamiento digital y el censista seguirá. Esto en términos de la velocidad del operativo, de cuánto va a tardar las preguntas, obviamente va a ser mucho más rápido. Pero de vuelta, la gente puede elegir si prefiere el censo digital o el censo presencial. Depende de los gustos de cada uno o de las posibilidades también que tengan, porque hay muchos lugares. Pensemos que nosotros con el censo tenemos que llegar a absolutamente todos los rincones de nuestro país, hasta la última vivienda en el rincón más escondido de nuestro país, nosotros tenemos que llegar igual. Con lo cual puede ser que hay zonas donde no tengan conectividad, esténse tranquilos, va a llegar el censista. A ver, nosotros tenemos un operativo específico que es para zonas rurales, que no se hace el día 18, sino se hace una semana antes, 10 días para ser más preciso, se hace el operativo, donde justamente en las zonas rurales, donde son de más difícil acceso o se requiere trayectos más largos de recorrer, se va relevando todo, con lo cual tenemos mecanismos donde podemos ir buscando a las distintas personas que habitan en esas zonas, justamente para lograr contabilizar a todo el mundo. El tener 2 años más tarde el censo, que obviamente lo tuvimos que prorrogar producto de la pandemia, claramente lo que nos hace es una necesidad de tener datos actualizados, que ya después de más de 10 años necesitamos tener el dato, por ejemplo, muy valioso de cuántos somos. Si hubiésemos tenido el censo antes de que empiece la pandemia, hubiésemos podido, por ejemplo, la administración de la distribución de vacunas se pudiera haber hecho con datos actualizados y no con proyecciones. Los censos te dan esa información muy estructural de cómo estamos. Va a ocurrir un evento muy importante en Argentina, que es el censo del año 2022. Para quienes no saben, es un momento muy importante e histórico porque es algo que se lleva cada 10 años. El último censo que tuvimos en Argentina fue en el año 2010. Obviamente por el año de la pandemia, en 2020 no se llevó adelante, 2021 tampoco. Así que después de 12 años vamos a tener datos certeros, un montón, pero particularmente datos demográficos y de la estructura social de nuestro país, de nuestra provincia, de nuestros municipios, y también de la estructura productiva. Entonces, de esa manera, quienes estamos en funciones importantes en los gobiernos provinciales o en los gobiernos nacionales, con información es la mejor forma de tomar medidas para mejores políticas públicas. Así que, bueno, en los próximos meses, días, semanas, empezaremos el censo. Hay una forma innovadora que cada uno de los hogares puede empezar a hacer al censo de manera online. Después lo que sí pasa un censista es a corroborar, pero no tiene que responder todas las preguntas, sino solamente algunas preguntas que tienen que ver con el chequeo de la información. Entonces ya muchísimos podemos adelantar y eso es parte de la ayuda a la tecnología, de ya poder hacerlo de manera online. Y bueno, y quienes no lo hagan van a recibir al censista. Estaría muy bueno que todos estuviéramos en nuestros hogares ese día. Y bueno, que podamos otorgar la información necesaria porque, como dije, es muy importante la información para tomar mejores decisiones, para planificar y elaborar la nueva política pública y para tener datos certeros de nuestra provincia y de nuestro país.